Muy, muy buenas tardes, hermanos míos, hermanas mías. Estamos preparando nuestro corazón a la consagración del Inmaculado Corazón de María. Queremos irnos preparando de una manera muy especial por la situación especial que vivimos. Queremos prepararnos para que el día 13 de mayo, cuando la Señora del Cielo bajó a los niños de Fátima, podamos hacer, tú allá en tu casa y nosotros aquí, en esta hermosa parroquia del Inmaculado Corazón de María, nuestra consagración. Y estas charlas son precisamente para descubrir qué significa consagrarnos a María y ir preparando nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro corazón a este momento tan importante. Empecemos pues, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos a María que interceda, para que envíe el Espíritu Santo a nuestras mentes y corazones, que podamos sacar provecho de este ratito. Cantemos un pedacito de esta estrofa, de esta canción tan hermosa. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, en tus manos llévame, muy cerca de Él, que yo siempre quiero estar. Oh Señor y Madre mía, yo me ofrezco a toda voz, y en prueba de mi final afecto os consagro esta tarde y para siempre, ojos, lengua, oídos y corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre verdad, cuídame, guárdame, defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Hermanos míos, la preparación para la consagración le va a dar al alma una base para recibir una gracia excepcional, porque para Dios esta gracia es la que Él pasa al cielo. Es una gracia del alma, pero esta alma tiene que estar preparada para recibirla. La preparación es un acto de purificación del alma. Es un acto de preparación que debe de ser completado a un nivel comparado con la grandeza de la gracia que se nos va a dar. Lo primero que debemos de buscar en nosotros es un ardiente deseo de la perfección del alma. Este es el medio por el cual se adquiere la santidad. Nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María nos adquiere perfección en el alma. Tenemos que progresar en la virtud y aspirar al más grado alto de la santidad. Por este medio, nosotros estaremos aptos para volar hacia las alturas, donde encontraremos la paz que este mundo no nos puede dar. Y para prepararnos, nos invita San Luis María Griñón de Montfort a tener ciertos momentos claves. La primera, nuestro párroco Fernando empezó. Descubrir lo que es el espíritu del mundo y lo que el mundo nos ofrece. Para descubrir las palabras de Jesús que nos dice: ustedes viven en el mundo, mas no son del mundo. Recuerden lo que nos dice San Juan en el inicio, en su prólogo del Evangelio. Dios vino al mundo, pero el mundo no lo quiso recibir. No debe de ser así, ni contigo ni conmigo. Conocer el espíritu del mundo es descubrir lo que el mundo nos ofrece, que es todo menos a Dios, menos la vida eterna, menos ser felices. Y también tenemos que descubrir tres situaciones que existen en el mundo, que es la tentación, el pecado y la reconciliación con Dios. ¿Qué es la tentación? La tentación es la inclinación, es una invitación al pecado, es una incitación que puede venir de los tres enemigos
que todo ser humano tiene: el mundo, el demonio y la carne. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que vienen a recaer sobre él. Para muchas personas que han iniciado un proceso en su conversión y un caminar espiritual, las continuas tentaciones se van a convertir realmente en momentos muy duros, en tormentos y a veces sufrimientos. Porque el maligno no quiere tentar a quien ya lo tiene en su mano, sino que desea tentar precisamente a las personas que empiezan un camino espiritual. ¿Cómo te lo puedo explicar mejor? El enemigo de Dios, el ángel apóstata, el siete mentiroso, el acusador, lo único que desea es que tú no seas feliz. Y sabe que la felicidad está en Dios. Así que todas sus artimañas son para alejarnos de Dios. Y lo va a hacer poco a poco, enfriando el espíritu, creando en tibieza espiritual, ofreciéndonos bienes que nos distraen de nuestro destino, que es el cielo. Naturalmente, Él no quiere que te salves. ¿Por qué Dios permite que seamos tentados? Primero, para que descubramos que venimos de Dios y a Dios vamos. Nos va a decir San Agustín: me hiciste para ti y no descansaré hasta que descanse en ti. Tenemos un destino. Y muchas veces la tentación nos va a ayudar a que necesitamos confiar en que Dios es nuestro Padre, el que nos vino a salvar. Confiar más en Dios. En segundo lugar, para que desconfiemos de nosotros mismos, de nuestras debilidades, de nuestra tendencia hacia el mal, para que reconozcamos que nos faltan fuerzas en esa lucha contra el pecado. Nos hace falta ser más humildes. En tercer lugar, para que seamos más comprensivos con las personas que caen. Porque cuando nosotros nos sentimos frágiles y sabemos que estamos luchando, si vencemos o no vencemos una tentación, nos van a hacer descubrir en el arrepentimiento el amor de Dios, pero también a comprender a los demás, y que nosotros no somos jueces, somos igual que ellos, igual de frágiles. Las tentaciones que no logran acabar con nosotros y que logramos vencer, nos dan una fuerza muy importante en el combate espiritual. ¿Cómo puedo vencer una tentación? ¿Cómo vencer las tentaciones que existen en el mundo? En primer lugar, antes de la tentación, tenemos que estar siempre vigilantes. Vigilar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Es vigilar y orar para no caer en tentación, nos decía el Señor. Para no dejarnos sorprender por el enemigo que nos quiere apartar del Señor. Para huir de las ocasiones. Cuando nos damos cuenta que hay una situación peligrosa, tenemos que huir de allí. Si nos sentimos muy fuertes, vamos a sucumbir. Y entonces no fuimos humildes, fuimos necios. Tenemos que depositar la confianza en Dios, que nos ama, porque Él ya venció. Y tenemos que ponernos en las manos de la Santísima Virgen María, que tanto nos ama. Durante la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Cuando llegue algún tipo de tentación, por ejemplo, hablar de alguien, tenemos que resistir la tentación con todas nuestras fuerzas. Cuando somos débiles y fáciles de vencer, es porque no fuimos practicando los dones que el mismo Dios nos da, como la fortaleza y la templanza. Hay dos maneras de resistir la tentación. Directamente haciendo lo contrario a lo que me incita a la tentación.
quiero hablar mal de alguien, voy a hablar bien de esa persona, aunque me duela. Eso me va a ayudar mucho. ¿O cómo vencer indirectamente? Distrayéndonos, llevando nuestra mente a algo que nos absorba, que nos distraiga de la tentación. Y después de la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Ser humildes y dar gracias al Señor porque salimos victoriosos, porque nos pusimos en sus manos. Pero si llegamos a caer, aprovechar la lección y levantarnos inmediatamente. De lo contrario, vamos a correr el riesgo de enfriarnos espiritualmente y caer en esa tibieza espiritual que tanto daño está haciendo en este mundo. Porque recuerda esto, la tentación no es un pecado. Todos vamos a tener tentaciones, sí, pero podemos vencerlas cuando estamos con aquel que siempre vence. Pero existe un gran asesino, es el pecado. El pecado es capaz de llevar a las almas a la muerte eterna, a la condenación. El pecado nos priva del bien supremo que es Dios. El pecado nos hace tan pequeños y vulnerables, tan ciegos. Lo peor que le puede acontecer a un ser humano es estar separado de Dios. Dejarnos vencer por el pecado y quedarnos así. ¿Cómo podemos definir el pecado? El pecado se puede decir es un obrar o un deseo contra la ley eterna. Es una transgresión voluntaria contra la ley de Dios. El pecado siempre nos va a dañar, por más disfrazado que venga. El pecado es una ofensa para Dios, pero también el pecado nos lleva a romper con los demás, con la naturaleza y con uno mismo. Existen dos situaciones muy especiales sobre el pecado. La primera es el pecado mortal. La palabra nos lo dice. Lleva a la muerte. Es una transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave. ¿Y qué es la materia grave? Es precisada por los 10 mandamientos. Como nos dice Marcos en el capítulo 10, versículo 19. O el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1858. En cuanto a materia grave, además hay un pleno conocimiento. Presupone el conocimiento pecaminoso del pecado. Y también hay un pleno consentimiento. Esto implica que consentimos el pecado. Es libre. Yo puedo tener una tentación. El maligno, cualquier persona, mi fragilidad, me pueden provocar tentaciones, sí. Pero para que sea algo grave, es en cuanto a la materia. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, o los 5 mandamientos de la Iglesia. Todo lo que va contra el amor, contra la dignidad de Dios. Que lo consiento y que sé que es algo malo. Te voy a poner un ejemplo. Me entran ganas de tomar algo que no es mío, de robar. Es algo que es precioso para mí. Lo deseo. Como un teléfono celular. Es de alguien que yo conozco, que se distrajo, lo dejó en algún lugar. Y como yo que deseaba ese bien para mí, que quizás no puedo obtener trabajando o por otros medios, deseo ese bien y lo voy a hurtar. Es algo grave, no robarás. Sé que robar es malo, pero total, la persona a la que se lo voy a quitar no se va a dar cuenta, nadie lo va a saber. Es lo que creemos. Estoy consintiendo ese pecado, sabiendo que es malo. Y entonces he caído en un pecado mortal.
¿Y cuáles son los efectos del pecado mortal? Es tremendo esto, porque el pecado mortal arroja a Dios de nuestras almas. El pecado mortal hace que perdamos la gracia vivificante por la que nuestra alma vivía semejante a la de Dios. Porque perdemos los méritos que habíamos acumulado con tanto trabajo. Mientras estamos en pecado mortal, hagamos cosas buenas que no tienen mérito para la vida eterna. El Catecismo de la Iglesia, en su numeral 1861, es muy claro. Si alguien no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna. Qué grave es un pecado mortal. Si se duerme la inteligencia, si se debilita la voluntad, si creemos que no hay consecuencias con un pecado mortal, la traición, la infidelidad, la lujuria, la pornografía, el asesinato, incluso el aborto, el hurto, la difamación, entonces quiere decir que el enemigo está venciendo. Es lo que nos decía el padre Fernando la vez pasada. Los frutos de este mundo que no quiso recibir a su Salvador. El pecado venial, ¿qué es? Es en cuanto a una materia leve, en la medida en que está prescrita por la ley moral. O también cuando no hay pleno conocimiento o consentimiento. Es cuando cometo una falta sin saber que era una falta grave o que lastimaba a alguien. O no lo quería hacer y mi fragilidad me llevó a hacerlo. ¿Y cuáles son los efectos del pecado venial? El pecado venial no priva al alma de la gracia santificante que recibimos el día de nuestro bautismo, pero sí nos va quitando la fortaleza de recibir más gracias y méritos. Es causa también de disminuir el fervor religioso, de convertirnos en tibios espiritualmente. Cuando alguien no comete pecados mortales porque sabe que es algo malo, pero va consintiendo pecados veniales, déjame explicarte. No vencerme en mi mal modo, no tener mi mirada bien limpia, hablar de vez en cuando de alguien, una pequeña murmuración por allá. Esos pecados veniales me debilitan y se van acumulando, se van acumulando. Y un día el saco es tan pesado que ya no podemos. Ay, hermanos, cómo me gustaría que habláramos más sobre la caída del hombre, recordando la primera caída y recordar también el pecado de los ángeles. Los ángeles que nos dice la Escritura, Dios los hizo buenos, ellos desearon ser malos. Consecuencias del pecado. Está la ruptura con Dios, rompo con Él, como diciendo, no me interesa, prefiero mis apetitos, mis deseos, mis bienes terrenales, carnales que se van a acabar. Tú quédate lejos y clavado. Sí, el pecado nos hace romper con Dios, pero también nos hace romper con el prójimo, nos hace duros para juzgar y nos hace no descubrir a Dios que está en la otra persona, porque yo arrojé a Dios de mi persona. También con la naturaleza. Todo pecado trae un desorden a la naturaleza, pero sobre todo con uno mismo. Nos sentimos mal. El hombre a partir del pecado pierde el pleno dominio de sí mismo, experimenta la rebelión de sus instintos y pasiones que lo hacen esclavo, lo somete, lo profana. Necesitamos la gracia. ¿Por qué crees que Jesús vino al mundo? ¿Por qué crees que Jesús se dejó crucificar en la cruz? Para rescatarnos del poder del maligno
y para destruir el pecado mortal y venial, para darle sentido a nuestra vida y paz y alegría, para no dejar de mirar hacia donde tenemos que mirar, nuestro destino final. María Santísima, nuestra Madre, que es la llena de gracia, que es la que vino a pisar la cabeza de Satán. A donde ella llega, el maligno huye, el pecado huye. Por ello, es necesario consagrarnos a su precioso corazón. Porque esta buena madre será nuestra mejor ayuda en la lucha contra el peor enemigo de nuestra alma, que es el pecado. Recuerda, es necesario confesarnos, es necesario reconciliarnos, es necesario estar en paz con Dios, porque Dios quiere inhabilitar en tu interior, Dios quiere vivir en ti, quiere hacerte feliz, te hace partícipe de la vida eterna. No hay cosa más grande que tener a Dios en el interior. Eso es nuestro destino. Esa es la invitación en esta consagración. Poder decir a Jesús por María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les recuerdo que en 5 minutos empezamos la Santa Misa. Están invitados. Y a irnos preparando para esta consagración. Es cierto que tenemos muy poquito tiempo. Para el sábado les vamos a mandar unas oraciones que nos van a ayudar en esta lucha espiritual. Nos van a fortalecer. Y por favor, pasen la voz. Pasen la voz para que muchas personas puedan irse preparando esta consagración. corazoncatólicolapaz.com. Dios me los bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo.